Dale la bienvenida a Spooked Terror 93, el podcast que te sumerge en lo desconocido, lo inexplicable y lo aterrador como nunca antes. Aquí cada susurro, cada sombra, cada misterio cobra vida de una manera que te pondrá los pelos de punta. Desde relatos que te mantendrán despierto por las noches, hasta leyendas urbanas que te harán mirar por encima del hombro. Este es el lugar donde el miedo se convierte en tu compañero constante y la oscuridad te envuelve en su abrazo escalofriante. Si eres un apasionado de lo sobrenatural y lo macabro, has llegado al paraíso del horror. Apaga las luces, sube el volumen de tus audífonos y prepárate para un viaje al límite del terror que te dejará sin aliento. Pacto de sangre en la noche de brujas. Soy de Guadalajara, de una colonia en las orillas de la ciudad, junto a una barranca que le dicen La Experiencia. En este tiempo que les voy a contar el relato, yo tenía 16 años y mi hermano 17. Como recordarás, fue en el 2020 cuando llegó la pandemia a México, y todo se paralizó y se suspendieron las clases. La gente ahora estaba confinada en sus casas. Pues así es como pasábamos el tiempo mi hermano y yo, encerrados y sin contactos con ninguna persona. En ese tiempo yo tenía un novio de 18 años que era de espíritu aventurero, por así decirlo. Llegaba a ser imprudente en algunas ocasiones. Mi novio tenía un primo que era a su vez novio de una prima mía. En fin, éramos un grupo unido de 5 personas contando a mi hermano, mi prima, mi novio, su primo y yo. Aunque íbamos a distintas preparatorias, siempre nos reuníamos casi todos los días. Pero ya no se podía, y en medio del enfado y el hartazgo de no poder vernos y estar encerrados, a mi novio se le ocurrió la gran idea de escaparnos para vernos. Yo tenía mis reservas, pero al final accedí con una condición, con la condición de que los demás fueran también. Mi hermano, quien siempre ha sido mi cómplice, accedió y lo difícil era convencer a mi prima. Pero al final también accedió porque extrañaba a su novio. Esa noche en la que íbamos a seguir el plan, mi prima se quedó a dormir con nosotros, con la confianza de que no había riesgos de contagio, ya que al igual que nosotros había estado confinada. Esperamos a que mis padres se quedaran dormidos, como por eso de las 11 de la noche. Y ya que somos los más chicos de la familia y que mis hermanos mayores están casados y no viven en casa, solo mi abuela vive con nosotros, pero ella también ya estaba dormida. Salimos de casa y mi hermano había dejado su moto en la cochera cerca de la puerta. Aún así no nos subimos hasta que estuviéramos lo suficientemente lejos para no despertar a mis padres. En el punto de la reunión ya estaba mi novio y su primo en sus motos. Ahí decidimos ir a un lugar dentro de la barranca donde hay un nacimiento de aguas termales, conocido como las Pilitas del Muerto. Es un lugar muy concurrido y al que ya habíamos ido muchas veces. Así que yo subí con mi novio a su moto y mi prima con su novio. Mi hermano nos siguió solo. Bajamos por el camino de terracería hasta donde ya no pudimos seguir con las motos, y es donde siempre las habíamos dejado. Caminamos otro tramo más llegando a las Pilitas del Muerto. Nos metimos a nadar y luego de un rato de divertirnos, mi novio y yo nos fuimos a otra pilita. Cabe decir que una pilita acá les decimos así a las albercas naturales que hay en esta parte. A donde fuimos mi novio y yo está río abajo de la más grande a donde habíamos llegado. Y mientras platicábamos, vimos algo que nos llamó la atención. Unas bolas de fuego que bajaban por las paredes de la barranca. Y digo bajaban porque no era como si alguien los hubiera aventado, sino que parecían bajar muy despacio. Mira, son las brujas, le dije a mi novio. Y es que ya antes había escuchado a mi abuela decir que cuando llegó a la colonia con mi abuelo, habían muy pocas casas, y desde la ventana se podía ver cómo algunas noches se veían volar las bolas de fuego por la barranca. Ella decía que eran brujas que venían desde Huetitán y de Mezquitán. Yo escuchaba esas historias, pero nunca le creí, la verdad. Mi novio trató de tranquilizarme diciendo que solamente era basura que la gente quemaba y luego la aventaba. Mira,
Esa del otro lado que va bajando, y esa también, y más allá, le dije mientras me abrazaba a él. En eso estábamos cuando por encima de nosotros pasó volando otra bola de fuego. Nos pasó como a 4 metros, y era muy ancha, como lo que se puede abarcar con los 2 brazos en círculo. Yo pegué un grito y mi novio me tapó la boca y me sumergió al agua. La bola de fuego que iba río abajo se desvió y bajó aún más y sobrevoló por encima de nosotros, como si nos estuviera buscando. Después se siguió hacia arriba. Fue cuando salimos del agua a punto de asfixiarnos. Mi novio se asomó por encima de donde estábamos a ver si la veía, pero no vio nada. Creo que ya se fue, dijo. En eso sentí que una mano tomaba mi brazo y con fuerza me sacaba del agua. Quise gritar, pero reconocí la voz de mi hermano que me dijo: «Cállate, no grites». Así como estábamos salimos del agua y seguimos a mi hermano a donde estaban escondidos mi prima y su novio. Ni siquiera tuvimos tiempo de vestirnos, porque vimos que las bolas de fuego que habían estado abajo en la barranca ahora venían hacia arriba. Solo tomamos nuestra ropa y nos fuimos a las motos. Mientras subíamos al lugar donde las motos estaban, podíamos escuchar unos sonidos. Era como el graznar de un cuervo, pero que al final terminaba en risas macabras. Está de más decir que cuando llegamos a casa mis papás ya estaban muy enojados esperándonos. Mi mamá dice que se dio cuenta que no estábamos porque escuchó a mi abuelita rezar por sus nietos. No sé cómo fue que mi abue supo que nos habíamos escapado, pero ella dice que tuvo un presentimiento. Susurros en la noche, las brujas de Guadalajara. Mi relato es algo que me sucedió hace unos 3 años aproximadamente, por estas fechas próximas a la Navidad. Mi esposa y yo nos encontrábamos haciendo algunos adornos navideños para la casa. Nos gusta hacerlo rústico, así que hacíamos los adornos con materiales de la naturaleza. Una tarde salimos a un pequeño bosque no muy lejos de donde vivíamos a buscar materiales para hacer los ya mencionados adornos. Mientras lo hacíamos, yo encontré algo que enseguida me llamó mucho la atención. En medio de hierbas y palos se alcanzaba a notar una pequeña bolsa de tela color negra. Estaba cerrada con un listón de color rojo. Lo tomé y se lo enseñé a mi esposa. Algo tenía adentro. Se estaba oscureciendo, así que decidimos mejor irnos para la casa. Aquella bolsita la metí en mi bolsillo de mi pantalón y nos fuimos de regreso. Cuando llegamos, se me había olvidado que traía aquella bolsita de tela en el bolsillo. Empezamos a hacer los adornos con los materiales que encontramos en el bosque. Hicimos unas cuantas esferas, también una corona. Cuando estábamos a punto de ponernos la pijama, ya para dormir, sentí en mi pantalón la bolsita. Le dije a mi esposa que me había olvidado de aquel objeto. Un poco enojada, mi esposa me reclamó. Me dijo que por qué traía eso, que posiblemente era de alguien y no sabíamos qué bicho traía. Pero la verdad es que me daba mucha curiosidad qué era lo que tenía adentro. En ese momento a mi esposa también. Bajamos al patio y empezamos a abrir y a sacudir en el piso la bolsa. Salió un polvo como tierra, también un mechón de pelo, bien algo que parecían uñas y un papel. Enseguida nos dio una mala impresión. El papel estaba doblado en 4 partes. Empecé a desdoblarlo poco a poco y nos dimos cuenta que era una foto. Mi esposa rápidamente se dio cuenta de lo que significaba. Era brujería. Recogimos todo, lo echamos a la basura. Me lavé muy bien las manos. Mi esposa me volvió a regañar por haber llevado eso a la casa. Nunca pensé que
después de todo esto iban a cambiar las cosas ahí. Esa misma noche, mientras dormíamos, mi esposa me despertó. Me dice que escuchó algo en la azotea. Primero un golpe y enseguida como si alguien caminara. Sí, yo también empecé a escuchar esos pasos, pero le dije que posiblemente era algún animal, ya que no estábamos muy lejos del bosque, algún animal nocturno o algo así. Para no hacer más larga esta historia, durante 3 noches escuchamos como si alguien caminara en la azotea. Seguí pensando en que era algún animal, pero en la 4ª noche me di cuenta que aquello era algo más. Nos encontrábamos acostados, escuchando aquellos ruidos como de costumbre, y en eso escuchamos como si tocaran a nuestra ventana. Fueron 5 golpes consecutivos. Mi esposa se asustó mucho. Yo, un poco más tranquilo, abrí la cortina para ver qué había sido, pero no había nada. Regresé a la cama y después de 1 hora se volvió a escuchar como si volvían a tocar en la ventana. Esta vez mi esposa ya estaba dormida, solo lo escuché yo. Me asomé, pero ahora sí abrí la ventana. Mientras veía hacia abajo, hacia el primer piso, veo la sombra de alguien que está encima de mí, en la azotea, y rápidamente se esconde. En ese momento creí que alguien se había brincado o se querían meter a robar. Empecé a gritar que ya los había visto, que se fueran o lo iban a lamentar. Ya no se escuchó nada después. Estuve al pendiente, un bate de béisbol, toda la noche. Estaba en guardia para que no se nos fueran a meter. Eso era lo que creía. La siguiente noche dejé la cortina de la ventana un poco abierta. Estaba listo para cuando aquellos nos tocaran. No quitaba los ojos de ahí. En eso veo como alguien se asoma hacia adentro, desde la parte de arriba. Tocan. Aquellos 5 golpes se escucharon. A pesar que estaba listo, me quedé congelado. Aquello era una anciana. Supe por su cabello blanco, aunque no se veía muy bien su cara por la oscuridad. Aquella cosa estaba como colgada de la ventana. Solo se le veía un poco de la cabeza y la mano con la que tocó. Era ella la que tocaba. Me armé de valor y corrí hacia la ventana gritando y haciendo escándalo. En eso veo cómo aquella mujer se suelta y por la ventana logro ver cómo una bola negra sale volando. Era una bruja. Al día siguiente fui con un amigo que se dedicaba a todo este tipo de cosas. Le conté lo que había pasado. Me hizo un par de recomendaciones y también me dijo que pusiera las tijeras en la ventana. Yo creo que algunos han de saber para qué sirven este tipo de cosas. Igual que pusiera agua bendita en toda la casa e incluso en la azotea. Hice todo eso. Dejamos de escuchar aquellos golpes en el techo y en la ventana. Aquello era una bruja sin duda alguna. Mi consejo para todos ustedes que nos escuchan es que jamás levanten algo que se encuentran tirado. Bajo el hechizo de la bruja. Esto es brujería y de las peores que he visto. Me cuenta mi mamá que hace 20 años mi abuela tuvo problemas de salud. Los médicos le diagnosticaron cáncer, pero era contradictorio. Unos decían que era maligno y otros simplemente decían que no se preocupara porque era benigno. Así pasó bastante tiempo hasta que cierto día, una amiga de mi abuela que era curandera la fue a visitar, y desde el momento en que pisó su casa dijo: Esto es brujería y de las peores que he visto. Antes de siquiera entrar a su cuarto comenzó a investigar, hasta llegar a una parte del patio donde se encuentra un techo de lámina. Justo ahí comenzó su oración. Devuelvo tu hechizo. Corto con el vínculo que hiciste.
Antes de siquiera decir la última palabra, algo azotó contra aquella lámina, y vimos cómo cayó a nuestros pies una calabaza rellena de carne, pero esta estaba podrida y con muchos gusanos. Inmediatamente aquella mujer corrió a ver a mi abuela, la cual estaba convulsionando. Se acercó a ella y comenzó a rociarla con una loción, además de que inmediatamente le quitó la ropa y la quemó ahí mismo. Minutos después salió diciendo: nos sorprendió tanto porque Margarita era el nombre de una amiga de mi abuela, que anteriormente tuvo una discusión con ella por un negocio. Después de eso, la curandera se puso a recoger aquel trabajo de la calabaza y encontró ropa interior de mi abuela, además de una cola de gato en descomposición y tierra de panteón. Según las palabras de aquella señora, era un milagro que siguiera viva, puesto que el nombre de mi abuela ya estaba bajo tierra y era cuestión de días para que su cuerpo y su alma también